Empezamos nuestra última y tercera sesión y dándole continuidad a lo que venía diciendo, partiendo del libro del profesor Rafael de Asís, encuentra uno en ese marco de la idea de la ley natural y los principios de la razón práctica, como a partir de Hume se señala que, a comillas, a pesar de que la razón basta para instruirnos sobre la tendencia útil o perniciosa de las cualidades y acciones cuando se haya completamente asistida y cultivada, no es suficiente por sí sola para producir censura o aprobación moral. Porque evidentemente Hume nos está invitando a comprender que la evolución histórica o en la evolución histórica es sustancial para no agotar la razón práctica solamente en meros escenarios especulativos de lo que puede ofrecer o puede representar la idea de el principio o el valor aplicado. Eh, si yo lo hiciera así, sencillamente entendería que la construcción del sistema legal operaría a partir de unos principios que solamente me darían a mí la connotación de que serían operativos desde el punto de vista de que yo aceptara estos como válidos en todos los tiempos y en todos los momentos. Entonces, un principio X sería tan aceptable o tan aplicable en un momento dado como en otro determinado. Y quizás podría llegar a incurrir en el grave error de no comprender claramente el alcance de todas las de todos los principios y valores que podrían ser operativos en la actualidad desde la perspectiva de los derechos. Precisamente en este contexto me interesa ahora abordar esta cuestión que está muy ligada a la idea de naturaleza humana y la naturaleza de las cosas a partir del libro del concepto de derecho de H. L. Hart, con todos los predicamentos que pueda comprender Hart, ¿no? Porque para Hart, y bajo esta visión última que estábamos trabajando del historicismo, el pretender que hay principios verdaderos de conducta correcta que son racionalmente descubribles no ha sido habitualmente concebido como algo que pueda ser una máxima, ¿no? La idea de que hay una estructura, un pensamiento único, unívoco, de unos principios que son inalterables en el tiempo, lo que puede llevarnos es a situaciones de superficialidad, a trivialidades y quizás a crear lo que es más bien concepciones ideológicas que no contenidos esenciales que puedan ofrecerse desde ese principio. Volvemos al punto como el caso Duque versus Colombia. El pensar que el principio de integridad de la familia, si este se entiende como un principio, defendido por aquellos que solo aceptan que una familia se conformara por un hombre y una mujer y que no hay ninguna otra alternativa, nos invitaría realmente solamente a comprender el problema bajo un escenario superficial y no del contenido esencial de los derechos que hay que resguardar. Porque nadie va a negar que en la práctica, bajo un razonamiento práctico, habrá personas que estén en desacuerdo con la aceptación de aquellos que sean parejas del mismo sexo y que puedan acceder al reconocimiento de ciertos derechos. A todas estas, recordemos a nuestros colegas y amigos que están formándose en este curso virtual. En el caso, de Duque versus Colombia, este es un caso en donde la persona que está siendo objeto de reconocimiento de unos derechos pensionales, pues el sistema legal no le da una alternativa de solución. No había una solución del caso en la que le permitiera comprender si era o no titular de los derechos. Y la búsqueda de esa protección que da el sistema jurídico, pues tiene que apelar a una serie de principios para que, como el de justicia, se permita que esta persona pueda acceder al reconocimiento de los mismos. Pero si yo no opero bajo una racionalidad, bajo un razonamiento práctico,
que me permita entender la evolución de este principio, ese principio de integridad familiar, ¿no? De integridad de la familia, que se ha venido adecuando y se ha venido ajustando a lo que son las evoluciones y a lo que son las nuevas alternativas de conformación de este en un marco de una sociedad compleja y diversa, pues sencillamente lo que voy a decir es que la única solución que hay es no reconocerle el derecho a ese individuo y por tanto negar que ese principio haya evolucionado y que solo aplicaría en las condiciones que clásicamente ha sido aceptado. De ahí que en el marco de esta concepción de H. L. Hart, pues uno estaría bajo una doctrina superficial y que sería solamente que desatendería las verdades más profundas. Y agregando con también a H. L. Hart, nos dice que en la perspectiva de la doctrina del derecho natural, ¿no? Que el mundo que se observa a partir de la ley natural y ese razonamiento práctico no es simplemente un escenario de unas regularidades uniformes, ¿no? No es simplemente conocer ese mundo, ¿no? Sino que hay que de alguna manera determinar hacia dónde se dirige cada uno de estos elementos, es decir, cuál es el telos y cuál es el fin que le es apropiado a cada uno de ellos. Mire para la postura que maneja Hart, ¿no? Y las observaciones que se puedan señalar desde el punto de vista de Hart, que pueden invitar a que se comprenda que no hay una configuración de ese derecho natural bajo un contexto unívoco, ¿no? O inflexible bajo su contextualización. De ahí que me llama la atención que el análisis que plantea Hart a la hora de la relación ley natural y razonamiento y los principios de la razón práctica como influjo al momento de entender y comprender el alcance de los derechos humanos, nos invite a comprender varios ingredientes. Entonces, el primero, la vulnerabilidad humana. Entonces, es posible que las demandas comunes para lograr el alcance de un derecho, ¿no? Las demandas comunes en el marco de en una perspectiva moral no se hagan consistir en prestaciones activas sino en abstenciones y que esas abstenciones como tal puedan configurar reglas de tal manera que en lugar de esperar que esa vulnerabilidad se convierta en una forma de negación del derecho, se convierta en una alternativa de concepción del derecho. Aquí podría encuadrar ese caso Duque contra Colombia tal como lo decimos, ¿no? Y me llama la atención esta cita que voy a hacer de H. L. Hart para que ustedes la analicen y la comprendan. Abro comillas, dice en la página 241, si los hombres llegaran a perder su vulnerabilidad recíproca, se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción más característica del derecho y la moral. Por ejemplo, no matarás, cierro comillas. Si yo no acepto a partir de las vulnerabilidades que puedan representarse en ciertas condiciones humanas, lo que voy a hacer es negar el presupuesto de base de la tutela eficaz de los derechos humanos. Luego, entonces, el primer criterio que se plantea es aceptemos esa vulnerabilidad humana a partir no de solamente de las prescripciones activas, sino de las abstenciones, de cómo debo abstenerme a negar una realidad que siendo material y bajo un contexto social debe ser aceptada sin perjuicio de que obren otros escenarios ideológicos y otras concepciones que siendo respetadas tienen que prodigar o promover la tutela de todos los individuos y no solo de algunos. Un segundo criterio es el que denomina el de la igualdad aproximada, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta igualdad aproximada es cómo opera un principio máximo de conmutatividad, de reciprocidad en las relaciones humanas,
que implique que hay una equivalencia entre abstenciones y concesiones mutuas. Lo que yo logro conceder frente a lo que yo logro abstenerme es lo que propicia el que se materialice una justicia, el que se concrete una justicia material. El tercer criterio es el del altruismo limitado, en donde se busque que se genere un desapego por lo que son las condiciones en las condiciones que parten o que se sustentan en ideologías arraigadas y se afirme la apertura hacia nuevos contextos del ejercicio de los derechos humanos. Pensar que por virtud de la violación de los derechos humanos no se permita el acceso al trabajo a personas con discapacidad, pues resulta bastante contradictorio con lo que es la sociedad actual y con lo que es la evolución en los derechos, ¿no? A estas personas hay que crearles las condiciones, los elementos, los modelos, las alternativas, pero no solamente porque lo diga la ley, sino porque podría operar un criterio de altruismo que limitadamente permita, sin generar una extensión indebida de otros derechos, que se proteja la esfera de aquellos que, como las personas con discapacidad, están llamados a ser tutelados. Un cuarto criterio es el de los recursos limitados, desde el punto de vista de entender que la forma en la que se cooperen o se interrelacionen simultáneamente los individuos seguramente va a influir a la hora de establecer cómo distribuir la tesis de la justicia distributiva adecuadamente los beneficios o las prestaciones que deban ofrecerse a todos y cada uno de los sujetos sin desmejorar las condiciones de otros. Y por último está el criterio de la comprensión y fuerza de voluntad limitadas, que nos exige modificar el criterio tradicional del voluntarismo o del dirigismo social o voluntarismo individual para configurarlo a partir de una relación más de comprensión de esferas interconectadas entre el ejercicio de esa autonomía de la voluntad entre diferentes sujetos. Esto es importante, ¿no? Y esto es sustancial de resaltarlo porque cuando uno acude a un concepto como el de ley natural y el de razonamiento práctico, y ahí ustedes pueden leer también la crítica a la razón práctica de Immanuel Kant, es esencial que se entienda que los modelos en los que se pueda trabajar no buscan en ningún momento negar que el sistema jurídico tiene que generar los principios sustanciales, sino que debe permitirse comprender que los contenidos no se cierran o se agotan solamente bajo lo que es la conformación, la estructuración, el diseño normativo y positivista tradicional, sino que pueden tener un contexto ampliado a partir de esos principios. Pero tampoco se puede desfigurar el modelo tradicional entendiendo que si no han sido consagrados, solo los principios serán operativos, porque además eso gesta en un debate que ha tenido Elster, que ha tenido Working y que han tenido otros autores, eso gesta a que no sea el legislador el que defina los contenidos normativos, sino que sea el juez, y ese activismo judicial se convierte en una suerte de sustitución del legislador en los roles ordinarios del Estado, el que termine creando o configurando nuevos escenarios de protección o que termine consolidando nuevos elementos objeto de protección de los derechos. En Colombia ha ocurrido recientemente, hay al menos dos sentencias, ¿no? Una de sentencia de tutela identificada con la letra T 888 del 2008 y otra identificada con la letra T de tutela 381 del 2009, en donde la Corte Constitucional, aplicando la convencionalidad o lo que denominan algunos otros el bloque ampliado de constitucionalidad, le da una categoría al derecho al agua como un derecho humano. Y siendo un derecho humano tiene una connotación sustancial, porque a la hora de su defensa o de su protección,
pues podría afirmarse una autonomía respecto de los demás derechos y podría generar una afectación importante a la hora de la tutela por parte del Estado. Pero parte de la base del principio de solidaridad, entonces se exacerba ese principio en la construcción